Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los que están conectados en este momento. Sabemos que el día a día es difícil de llevar y más en los servicios de urgencia que soportan una gran presión asistencial. Y aunque se oiga poco en los medios de comunicación, realmente la presión es muy intensa, como aquí algunos de ustedes saben. También agradecer a los ponentes su participación, su buen hacer, que es fantástico. Son magníficos profesionales y excelentes formadores y ya tendréis posibilidad de comprobarlo. También agradecer a Gilead su colaboración porque han facilitado el que estemos aquí todos reunidos. Y un poco por hacer un preámbulo, como todos conocéis, el día 1 celebramos el Día Mundial del SIDA, que es otra pandemia que ahora se escucha menos porque está cubierta por toda la apabullante información sobre el COVID, pero que está ahí y que las cifras demuestran, y ya veréis cómo nos cuentan nuestros ponentes, cómo está ahí y está presente y es importante. El lema de este año es Solidaridad Mundial y Responsabilidad Compartida. Todos tenemos implicaciones en la solución de este problema y las urgencias andaluzas, que son las que nos competen ahora, no son menos, sino que suman mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, ONU-SIDA puso deberes para el año 2020, creo que no sabía lo que iba a ocurrir en el año 2020, y sobre nuestras espaldas, pero bueno, eso no, nadie es un hechicero. Y estos deberes, que ya lo iré repitiendo, serán la regla del 90-90, 90% de diagnósticos, 90% de pacientes tratados, 90% de carga viral indetectable, y entonces se han hecho bastante bien los deberes. Pero yo creo que es muy inteligente, tremendamente inteligente, saber dónde no hemos cubierto totalmente los objetivos y poner los remedios necesarios. Y está claro que hoy por hoy sigue habiendo muchas personas que no saben que están infectados. Y esto implica la perpetuación de la pandemia. No se tratan, siguen infectando y si se diagnostican demasiado tarde, el tratamiento es menos eficaz y más costoso. Por tanto, yo creo que uno de los retos con los que se enfrentamos la sanidad actualmente es la necesidad de intensificar las estrategias de prevención. Entonces, entre estas, ¿cuáles están? Pues yo creo que es muy importante que tenemos que seguir concienciando con la utilización del preservativo. Hay que seguir poniendo muchísimos esfuerzos en la esperada vacuna. Pero la detección cada vez más precoz de los pacientes infectados que desconocen la enfermedad es el punto donde las urgencias tienen un papel primordial. Yo creo que estos pacientes tienen una puerta de entrada y esta puerta de entrada son las urgencias. Con lo cual, la concienciación de todos nosotros, de los sanitarios de urgencias y la sensibilización es una responsabilidad compartida y es uno de los lemas de este año. Yo creo que es muy importante. Con lo cual, la creación de protocolos de actuación consensuados con las sociedades científicas, y aquí estamos dos representadas, está SEMES, que es la Sociedad de Urgencias, y la SEIM, que es la Sociedad de Medicina de Enfermedades Infecciosas, que además se consensúan, se aunan y suman mucho más. Entonces, esto permite no solo mejorar la asistencia, permite también que hagamos una actuación en todas las áreas sanitarias andaluzas, todos andando en la misma dirección, con lo cual conseguiremos mejores resultados, y luego la coordinación con otros servicios perfectamente establecida. En definitiva, yo voy a hablar ya muy poquito. Corresponsabilizarnos con el control de la pandemia, que es otro de los lemas. Y yo creo que ahora es el momento de lograrlo, el compromiso de los profesionales y sin olvidar que el compromiso también de las administraciones que están implicadas en el tema, y deciros que no podemos seguir haciendo lo mismo y que las urgencias yo creo que es uno de los motores del cambio. Y eso para mí es uno de los lemas de este momento y de lo que tenemos que seguir haciendo. Y ya no digo nada más porque tengo unos magníficos profesionales que van a hablar. Hay una cosa, antes de presentaros al primer ponente, es que me gustaría comentaros que podéis con el chat hacer todo tipo de preguntas, que algunas os podremos responder,
y incluso si queréis participar una vez que hagamos la entrada en el ruegos y preguntas, podéis participar directamente con voz o con voz y con imagen para que nos podamos ver, ya que no nos podemos tocar, al menos que nos podamos ver y oír, ¿vale? O sea que tendréis abiertos los micrófonos y estamos a vuestra disposición absolutamente para todo. En primer lugar, me gustaría presentar a don Francisco Javier, al doctor de la Torre Lima. No es la primera vez que estamos juntos, ha sido un gran descubrimiento. Yo creo que entre SEMES y el plan de andaluz de VIH hay un feeling y yo creo que eso facilita mucho la cooperación y el que podamos conseguir grandes cosas. Su ponencia serán los datos epidemiológicos de nuevos casos de VIH en Andalucía. Todo suyo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, por tu amable presentación y efectivamente por ese feeling que tenemos. Y bueno, soy Javier de la Torre, trabajo como internista y me dedico a patología infecciosa en el Hospital Costa del Sol. Soy el coordinador desde ahora 1 año y medio del Plan Andaluz frente al SIDA, VIH e ITS y vengo a hablar de mi libro, que son los datos epidemiológicos que tenemos en general. Y antes de hablar del libro quería ponerlo a agradecer a SEMES esta invitación porque la verdad es que es súper interesante que se cuente con toda lo que hace la urgencia en el VIH y ahora veréis por qué tiene que ver esto. Y luego también quiero agradecer a Gilda que haya conseguido sponsorizar esta fantástica actividad. Fijaros, vamos a entrar ya en materia. Este es un documento de la OMS que cuenta cuáles son las 10 enfermedades más mortales del mundo en 2015. Porque en 2015 murieron 50 millones de adultos en el mundo. Pues fijaros, de esos 50 millones de adultos que murieron, 10 enfermedades se encargaron de más de la mitad, de 27 millones, y son estas 10. Y ya veis cómo la número 3 es la neumonía y la número 5 es el SIDA. O sea que el VIH-SIDA ya en 2015, fue el responsable de 2 millones de muertes, solo en ese año. Estas son las grandes pandemias de la historia. Esta diapositiva me encanta. Tuvimos la plaga de Justiniano, que se calcula que mató entre 25 y 50 millones de personas. La peste negra, que aunque aquí sale que son 25 o 50 millones, hay autores que dicen que pudo matar hasta 200 millones de personas. La gripe española, la mal llamada gripe española, que también se calcula que llegó a matar a 25 o 50 millones de personas. Y fijaros aquí a la derecha cómo desde el año 81 tenemos el SIDA-VIH, que es la responsable de más de 32 millones de muertes. O sea que estamos hablando de una pandemia que es importante. Esto lo saqué hace 3-4 días, cómo está el coronavirus. Y el coronavirus de momento ha infectado a 57 millones de personas, pero solo lleva a 1.300.000 y pico muertos. Esperemos que nunca llegue a alcanzar el VIH. Esta infografía que salió en un periódico me encantó. El coronavirus es un recién llegado, nos tiene a todos que no hay quien le tosa. Viene de Asia, ha venido para quedarse, sabe ganar y está en plena gira mundial. Pero tenemos otros virus y no porque tengamos el coronavirus y ahora todo parece que sea COVID, podemos olvidarnos de que hay otros virus, como es la gripe, como fue el SARS y el siempre aclamado VIH, que está ahí, que está sin complejos, que tiene una experiencia demostrada y que vamos a dar unos cuantos datos de él. A modo de presentación y para situarnos, el VIH sigue entre nosotros y cada año hay alrededor de 1 millón de personas, 1 millón de personas que mueren a causa del VIH-Sida. Desde el comienzo de la pandemia, más de 70 millones de personas se han infectado por el VIH y de esas 35 millones, la mitad, ha muerto. Esto es a modo de resumen para que tengáis una idea de cómo es la historia del VIH. No voy a entrar en detalle, pero sí saber que en el año 81 aparecen los primeros casos. Sabéis que fueron 3 pacientes con neumocistis en San Francisco. Tardamos 2 años en tener un test que diagnosticara el VIH. Fijaros cómo ha cambiado la cosa con el actualmente SARS-CoV-2, que apenas unas semanas después ya prácticamente lo teníamos. Y desde ese año 89 empezaron los primeros casos, hasta el año 96, que en el Congreso de Vancouver se comunican los resultados de la triple terapia, todos los enfermos se nos morían. Era brutal lo que era trabajar en esa época porque era una situación dramática y muy deprimente en el sentido de que no tenemos opciones. Desde el año 96 tenemos tratamiento que controla, que consigue controlar el virus, que consigue hacer la carga indetectable, no cura, pero afortunadamente las personas ya pueden tener una vida razonablemente normal.
De forma que a día de hoy el tratamiento antirretroviral es uno de los hitos más importantes de la ciencia moderna. Pocas intervenciones en la historia de la medicina ha sido más coste efectiva, ni los trasplantes, ni los cateterismos, ni cualquier otra intervención, como ha sido el tratamiento antirretroviral para conseguir el control de la infección VIH. Fijaros, os traigo esta gráfica como para traeros cualquier otra, cómo la mortalidad sube. En el año 96 comienzan a llegar los tratamientos y fijaros la espectacular caída de la mortalidad total en hombres y en mujeres, de forma que a día de hoy, por VIH-Sida, se calcula que hay, en los últimos datos del año pasado, menos de 500 casos al año de SIDA muerte en España. Esto es un paradigma de lo que pueda conseguir hacer la investigación y la calidad de desarrollo tecnológico. Y, hombre, ahora con el COVID, la verdad es que estamos todos un poco atolondados porque nos ha venido información, nos han venido miles de publicaciones, muchas veces sin una adecuada revisión por pares, muchas veces mucha opinión de expertos. El VIH se han hecho las cosas y ha llegado, y estos son los resultados que a día de hoy tenemos. Y paso ya, como os decía, a hablaros de mi libro. Yo quiero un poco transmitiros cuáles son los datos epidemiológicos para concienciaros de lo importante que es el VIH a día de hoy y del papel que se puede hacer desde urgencia para que luego mis compañeros puedan contaros el resto de sus ponencias y terminar con el consenso. Datos de 2019, calentitos, acaban de salir prácticamente publicados en la OMS. 2019, tenemos 38 millones de personas viviendo con el VIH en el mundo, de las cuales hay 1,7 millones de nuevos casos y hay 700.000 muertos por VIH. 2019. Este es el mapa a nivel mundial, mayoría de los casos en África. También en Asia hay un número importante, pero fijaros, en América del Norte y Europa Occidental, la Unión Europea, 2,2 millones de nuevos de personas viviendo con el VIH entre adultos y niños, que no es una cifra despreciable. Aquí os lo pongo un poco ya a modo de resumen. En total, 38 millones de personas, más mujeres que hombres, aunque en Occidente suele ser más el número de hombres, ahora lo veréis, en Europa y en España, a nivel mundial hay más mujeres. Niños, 1,8 millones de personas viviendo con el VIH. 1,7 millones de nuevos casos, de los cuales niños son 150.000 y 700.000, 690.000 muertes, de las cuales 95.000 en niños. Fijaros porque si bien hablamos de que hay 38 millones de personas viviendo con el VIH, se estima que más de 7 millones no lo saben, no lo conocen. Son gente que porta, que tiene el VIH, pero no es consciente de ello, no se ha hecho los test por 1000 causas, y eso tiene dos problemas. Esas personas pueden progresar en su enfermedad hasta desarrollar SIDA y llegar a fallecer, y dos, pueden transmitir la enfermedad porque al no saber que lo tienen, no toman medidas y pueden estar diseminando la pandemia de VIH. Fijaros porque los datos han mejorado. Desde 2010 tenemos un 23% de menos nuevas infecciones y ha caído la mortalidad en un 39%. Aquí veis, os lo he puesto gráficamente en rojo, el número de nuevas personas diagnosticadas por VIH, como a partir del 96 tenemos los tratamientos y estos se comienzan a generalizar un poquito más tarde, por eso es el decalaje. Igual pasa en azul con las muertes relacionadas con el VIH, sobre todo a partir de 2000-2002, que cuando empezaron las campañas serias de la OMS en los países en vía de desarrollo, como la mortalidad, después de alcanzar ese cenit en 2004-2005, ha comenzado a descender. Porque está claro que ha aumentado, os digo, que a partir del 2004-2005 empezaron a ver las campañas de la OMS y fijaros cómo ha aumentado de menos de 7 millones de personas que estaban en tratamiento antirretroviral en 2010, hemos llegado a 25 millones en 2019 y el objetivo en 2020 será llegar a 30 millones de personas tratadas en la OMS. Son datos de a nivel mundial. Porque, y esto no me canso de repetirlo, una idea clave, una persona que está con carga viral indetectable, que no se detecte, es una persona que no transmite. Esta es una persona que puede llevar una vida razonablemente normal, pero sobre todo que no va a diseminar la pandemia de VIH. Por eso es tan importante que todos los enfermos estén diagnosticados y una vez diagnosticados, vinculados en un entorno sanitario adecuado para que así se tomen el tratamiento y tengan la carga viral indetectable. Claro, los resultados son claros. Esta es una gráfica que os demuestra la correlación que hay entre la proporción de pacientes que están tomando de personas tratamiento antirretroviral en diversos países y la incidencia que hay de nuevos casos de infecciones. Fijaros cómo países como Sudán o Somalia, que tienen una bajísima tasa de
personas en tratamiento antirretroviral inferior al 10% tienen incidencias de nuevos casos muy altas del 10% de aquellos países donde han hecho unas políticas más agresivas de tratamiento, Botswana, Tailandia, que tienen más del 50% de su población VIH tratada, han disminuido claramente los nuevos casos de VIH. Os lo contaba antes Amparo, esta es la cascada, sabéis que lo que se trata es la estrategia de la OMS, es tener el 90% de las personas que viven con VIH diagnosticadas, de ese 90 tener el 90% tratada y de ese 90 tener el 90 indetectable. Hay un cuarto 90, que os lo digo para que lo conozcáis, que habla que el 90% tenga calidad de vida. Y esto es una cosa que se está intentando ver cómo medirla, pero este sería el cuarto 90. Ya no solo se trata de tenerlos con carga detectable, sino de tenerlos con la mejor calidad de vida disponible. Y estos son los resultados que ha comunicado la OMS hace unas pocas semanas de cómo está la cascada. Tenemos del total de personas que viven en el mundo, los 38 millones con el VIH, tenemos un 81% que sabe su estado serológico, sabe que es VIH. De esos tenemos un 67% que están en tratamiento y solo se llega al 59% de carga viral indetectable, carga viral suprimida. O sea que en la OMS aún, a nivel mundial, nos queda un poquito para conseguir estos objetivos que se marcó para conseguir en 2020. Vámonos a Europa. ¿Qué pasa en nuestra vieja Europa? Datos de la Unión Europea. Pues esto que veis en el plano son las tasas que hay. La tasa media en Europa es del 5,6. Fijaros que España está de los buenos, está por encima del 6, está cerca de la última vez está en un 6,8, 6,9. Y la verdad es que la tasa en España es elevada con respecto a otros países europeos. Y esta es la foto de los pacientes europeos con VIH. En el 2018, porque la ECDC todavía no comunicó los datos de 2019, normalmente lo hacen más tarde, del Día Mundial del SIDA, y ha habido 26.164 nuevos diagnósticos de VIH en el año 2018, proporción 3:1 hombres a mujeres, 40% hombres que tienen sexo con hombre y 33% heterosexuales. La edad media del diagnóstico 41 años, el 38 tienen menos edad los que tienen adicción a drogas o los que tienen relaciones homosexuales. El 14% de estos nuevos diagnósticos de las personas que viven con VIH no conoce que tiene el VIH, es desconocido su seroestatus. El 49% son diagnósticos tardíos, ahora hablaremos de esto, y sobre todo en los mayores de 50 años el 64% son diagnósticos tardíos. Hubo algo más de 3.000 casos de SIDA y el 72% de estos nuevos casos de SIDA se diagnosticaron en los 90 días después al diagnóstico de VIH, o sea que ahí se había ido tardísimo. Esto es lo que os decía, fijaros la mediana de CD4 al diagnóstico, cómo desde 2009 hasta hoy, 2018, 10 años, prácticamente la línea es plana, no se ha movido. Seguimos estando sobre 350, que sería el límite que marca el diagnóstico tardío para todos los diagnósticos. Es un poquito mejor en hombres que tienen sexo con hombres y es francamente peor en heterosexuales y en mujeres. De forma que aquí no hemos avanzado, y es sorprendente, pero no hemos avanzado prácticamente nada. Datos de Europa. Vámonos a España. En España, año 2018. Desgraciadamente, a otros años sí lo hemos tenido, pero a fecha de hoy, lo he mirado justo antes de entrar en la webinar, el Ministerio todavía no ha comunicado los datos de 2019 de España, con lo cual os voy a contar los de 2018. 3.244 nuevos diagnósticos de VIH en España, de los cuales 85% varones. Como veis, en España la epidemia es claramente focalizada en varones. Edad media de 36 años. Un 37, uno de cada 3 es nacido fuera de España, apenas hay transmisión vertical, apenas hay casos de inyección por droga, mayoritariamente hombres que tienen sexo con hombres, 56%, y heterosexuales un 26%. Y de nuevo, el dato que a mí me impacta y por el cual yo creo que vamos a intentar hacer este proyecto, que es el de los diagnósticos tardíos, un 47,6%. Esta es la cascada en España, que esta sí se acaba de publicar, aunque son datos, ya os digo, basados en 2017-2018. En España viven, y esto está hecho con fórmulas matemáticas que proporciona un programa que se llama Spectrum, 151.000 personas con el VIH ahora mismo. Tenemos diagnosticados al 87%, tenemos tratados al 97% y tenemos con carga viral indetectable al 90%, 115.000. Diréis, bueno, pues conseguimos prácticamente a la suma de los tres, sale que llegamos al 72% final, que sería lo que es el 90-90-90.
Pero fijaros, de la resta, que se hace muy fácil, de 151 menos 115, nos sale que aproximadamente hay 35.000 personas en España que no están suprimidas, y eso indica que pueden progresar a SIDA, complicaciones, muerte, y que pueden seguir transmitiendo, diseminando la infección VIH. Lo que os contaba del retraso diagnóstico, datos de 2018, si sumáis los que tienen entre 200 y 350 y por debajo de 200, nos sale que el 47,6% tiene menos de 350 CD4. La NX sale menor porque no estaban comunicados los datos en todos los cortes de todas las comunidades. Y esta es la gráfica que yo os digo que a mí me impacta, ¿no? Desde el año 2009 al año 2018, la mediana de CD4 es que parece una línea plana. Empezamos en HSH, por ponernos uno, en 423 y terminamos en 418. No se han producido avances y esto es negativo para el control de la epidemia. Y por último, quiero comentaros brevemente, estos datos sí que están recién salidos, todavía no están publicados, pero yo os lo voy a casi contar en primicia, los datos de Andalucía del año 2019. El primer dato que para mí es una satisfacción es que hemos conseguido disminuir el número de nuevos diagnósticos de VIH en Andalucía en el 2019. Hemos tenido 504 nuevos diagnósticos, es una tasa del 5,99 y si os fijáis respecto a años anteriores venimos de datos mucho más altos. El año pasado mismo hubo 611, o sea, ha bajado en más de 100 casos el nuevo. Es verdad que estos datos son aún provisionales, podrían aumentar algo más, pero parece que estamos viendo desde el año 2015 que teníamos una tasa del 9,01, una tendencia de que en Andalucía estamos consiguiendo progresivamente disminuir el número de nuevos diagnósticos de VIH. Aquí os lo cuento por hombres y mujeres, veis como mayoritariamente hombres y bueno, la tasa en hombres es mucho más alta, 10,18, mientras que en mujeres es 1,92. Aquí vemos la foto. Yo os he contado la proporción de mujeres. Por grupos de edad, el grupo que tiene la tasa más elevada es entre 25 y 29 años y por modo de transmisión, mayoritariamente HSH, que es el 57,34%, lo cual hace que tengan una tasa de 6,97 por 100.000 habitantes. Lo que os decía de grupo de edad, los dos grupos donde se acumula el mayor número, las mayores tasas, no el mayor número porque hay mucha población por encima de 40, pero las mayores tasas están entre 25 y 39 años. Y en cuanto al modo de transmisión, ya os he comentado que son los HSH donde van incrementando progresivamente desde 2013, que solo era un 39 hasta el 2019. No es tanto que haya aumentado el número de HSH, como que cada vez se codifica mejor este dato y ahora mismo tenemos unas tasas de codificación mucho mejores y estamos en el 57% de HSH. Esto os lo enseño aquí. Fijaros, por ejemplo, cómo a la hora de rellenar los CD4 no había complementación en el 2013 en el 37% y ahora ya estamos en unas complementaciones muy buenas, por encima del 90%, ¿no? Cuando vamos al diagnóstico tardío en Andalucía no somos una excepción con respecto a Europa ni a España y estamos también en una cifra que no mejoramos de un 46%. O sea, de esos 504 casos que hemos tenido este año, el 214 son por debajo de 350 CD4, un 46,93% de diagnóstico tardío. Cifra para mí inasumible y todas las estrategias que pongamos, y bienvenidas a esta webinar y este desarrollo que vamos a hacer del proyecto para que intentemos mejorar este dato. Vámonos a distritos sanitarios. Estos son los nuevos casos por distrito sanitario y tenemos 3 estrellas en Andalucía. El mío, en el cual ejerzo, la Costa del Sol, el distrito Málaga, el distrito Sevilla, son los que tienen un mayor porcentaje de nuevos casos. Además, esto es una cosa ya sostenida en el tiempo. Y cuando lo hacemos ya ajustando por población, que son las tasas, las mayores tasas de VIH están en el poniente de Almería, seguido por la Costa del Sol y seguido por el distrito Sevilla, que son, como veis aquí en los colores rojos, los que tienen las tasas más elevadas. Esta es la cascada que hizo hace ya un par de años Fernando Lozano, de Andalucía. Son datos de 2015 de España y 2018 de Andalucía. De 100 pacientes infectados con el VIH, están diagnosticados el 82%, están en seguimiento y con tratamiento antirretroviral el 80% y están con carga detectable el 73%. Dicho de otra manera, el 97,8% en el primer 90% y el 91,2% en el segundo 90%. De forma que, y es por lo que queremos hoy tener esta webinar y yo quería hablaros de este tema, diagnóstico precoz.
es un problema, es un tema fundamental. ¿Cómo podemos abordar el VIH? Es evidente que prevención, y lo comentó Amparo, es evidente que tratarlos a todos sería fundamental porque si no había transmisión. Pero una tercera pata de este ataje para conseguir que el VIH no vaya más es hacer el diagnóstico precoz, que esta gente esté cuanto antes diagnosticada, vinculada y tratada. Esto lo podemos hacer en el ámbito comunitario y aquí trabajan las ONGs. Desde el plan estamos apoyando distintas estrategias para conseguir que aquellos entornos donde hay personas que potencialmente pueden tener mayor riesgo, pues trabajemos para que se hagan test y se diagnostique. Y luego hay un segundo ámbito, que es el ámbito sanitario. Estamos poniendo en marcha estrategias para atención primaria, conseguir cada vez que se haya más diagnóstico y se hagan más test. Pero luego, evidentemente, está el ámbito hospitalario. Y en el ámbito hospitalario, la urgencia es clave. Y la urgencia es clave porque es uno de esos sitios donde muchas veces van estos pacientes y luego no contactan nunca más ni con el resto del entorno hospitalario, ni con atención primaria, y muchas veces tampoco quieren saber nada de centros comunitarios ni de ningún otro entorno. Os traigo datos de mi hospital, que son los que tengo, de qué pasó el año pasado. El año pasado tuvimos nosotros 51 nuevos diagnósticos de VIH, diagnosticados por Western Blot, que es lo que os pongo aquí, y esto eran los centros de salud de los que venían. Fijaros que el número 3 no es un centro de salud, es la urgencia de mi hospital. Sin nada especial, sin ningún programa, sin ningún protocolo, de 51, 5 fueron pacientes que consultaron en urgencias y en urgencias se le pidió el VIH. Y desde urgencias se diagnosticó, o sea, un 10%. Sin hacer nada, tenemos eso otro. Imaginaros que en urgencias apliquemos, como ahora se va a hablar, estrategias para intentar mejorar todo este proceso. De forma que yo considero que la urgencia es fundamental, tiene todo un papel que jugar en el diagnóstico precoz de los pacientes VIH, y ahora ya voy a dejar a mis compañeros para que os cuenten cómo vamos a hacer todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Torre. Fantástica presentación, le doy mi enhorabuena. Y vamos a pasar ahora a un tema que, bueno, que ya lo ha iniciado el doctor de la Torre, que es la concienciación del VIH en los servicios de urgencias. Yo muchas veces estoy harta de decir, bueno, los servicios de urgencia tenemos ya muchas cosas, no podemos entrar en ningún otro tema, pero yo creo que sí que podemos hacer muchas más cosas. Y para hablarnos de eso tenemos a Isa Saavedra, que es un magnífico profesional, un urgenciólogo actualmente del Hospital Infanta Elena y vocal del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de SEMESA Andalucía, y tremendamente orgulloso de su participación y sus ganas de trabajar en este tema. Cuando quiera, doctor. Gracias, Amparo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me alegro muchísimo de saludaros, aunque sea en dos dimensiones. Es para lo que nos da ahora mismo la situación y el contexto. Y os agradezco a todos los que estáis al otro lado por vuestro interés y por vuestro tiempo. Y agradezco también a Amparo toda la pasión y el cariño que le pone a todo aquello que coordina y que toca desde SEMESA Andalucía. Y, por supuesto, a Gilead por su colaboración siempre en la formación, información y en la logística de cualquier tema que atañe al VIH. Bien, mi misión en los minutos que hablar, voy a intentar ceñirme al máximo al tiempo que nos hemos marcado, es ser partícipe y haceros copartícipes de una especie de, digamos, reconcienciación de nuestro papel como médicos de urgencias en una pandemia que, como bien nos ha comentado Francisco Javier, es la cuasi olvidada, ¿no? Y además no podemos echar la culpa de ello al COVID, porque realmente, probablemente hablando entre nosotros, los que hemos estado trabajando últimamente en el tema, parece que ha habido cierto nivel de relajación con unas cifras tan optimistas, con la entrada en escena de los tratamientos antirretrovirales y la cronificación de la enfermedad. Parece que en cierta medida nos hemos relajado un poquito, ¿no? Entonces, bueno, mi charla va un poquito orientada a esa reconcienciación y a la puesta en escena y la puesta en valor del papel del médico de urgencias, que yo creo que tenemos que ponderar y somos trascendentales como actores en una cosa importantísima, que es, digamos, la diana de mi charla, que es las oportunidades diagnósticas perdidas que tenemos en urgencias y que deberemos intentar minimizar en la medida de lo posible hasta hacerlas prácticamente cercanas a cero. Yo no sé si ahora mismo ¿Está viéndose mi charla, Amparo? Ahora está entrando. No. Bueno,
Dicho esto, no, a ver si esto se pasa. No voy a insistir mucho en las cifras que ya nos ha indicado Francisco Javier, pero sí que quiero volver a mencionar que las muertes anuales a día de hoy por VIH-Sida son de 1 millón de pacientes al año a lo largo y ancho del planeta. Ahora mismo hay 70 millones de infectados y las muertes totales llegan a los 35 millones de la pandemia por los años 80 al 81. Los datos locales en España, estos son del 18. Francisco Javier nos ha arrojado los últimos datos actualizados que acaban de salir del Ministerio, pero bueno, hay una suma de unos 5.000 pacientes más. A grosso modo, en España tenemos todavía 146.000 infectados por VIH y los dos datos que pienso son más trascendentales, sobre todo desde nuestro punto de vista como urgenciólogos, es que hay unas 20.000 personas que son VIH y que desconocen que lo son. Eso es aproximadamente un 18% de los infectados por VIH. Y otro punto importante es que casi la mitad, un 48% largo de los diagnósticos tardíos. La definición de diagnóstico tardío, ya el doctor de la Torre nos ha mencionado que son aquellos que se hacen con una carga viral de menos de 350 CD4 por microlitro en la primera determinación, en el momento en el que se hace el diagnóstico. Con lo cual, ¿cómo estamos diagnosticando el VIH en nuestro país? Pues estamos diagnosticando porque todavía hay más de 20.000 infectados que viven sin saberlo y al no conocer que son portadores del VIH, pues evidentemente el nivel de transmisión es elevadísimo. De hecho, se multiplica por 3,5 veces respecto a la población que sí conoce su diagnóstico de VIH. En cuanto al diagnóstico tardío, pues aproximadamente la mitad de los pacientes que diagnosticamos de VIH lo hacemos de forma no precoz, ya con un recuento de CD4 menor de 350. ¿Qué es lo que conlleva? Pues cifras aplastantes, ¿no? En cuanto a mortalidad. Los pacientes que diagnosticamos de forma tardía tienen una probabilidad 5 veces mayor de morir respecto a los que se hace el diagnóstico de forma precoz. La probabilidad de fallecer es 10 veces mayor en el primer año que el resto de los pacientes con diagnóstico VIH y multiplican por 20 la probabilidad de fallecer si el diagnóstico en esa primera determinación ya tiene criterios de SIDA. Fijaros, hay una tabla que es muy llamativa, que es el número reproductivo básico, que de nuevo el COVID ha puesto en boga, del VIH y de otras infecciones. Fijaros como el VIH tiene un número reproductivo básico de entre 2 y 4. Ahí viene la gripe aviar del 2013 en menor de 1, la gripe A no llega al 1,6, la mal llamada gripe española no llega, está entre el 1,4 y 3,8, el VIH está entre el 2 y el 4. Es decir, la capacidad de transmisión, de infectividad del virus es enorme. ¿Qué es lo que conlleva eso? ¿Qué es lo que conlleva el infradiagnóstico contra el que debemos de luchar en el ámbito que nos concierne, que es urgencias? Que la transmisión por infectados sin diagnóstico sea más de la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH. El diagnóstico tardío, evidentemente, pues conlleva un aumento de la morbimortalidad, con un peor pronóstico a pesar del comienzo del tratamiento antirretroviral lo más precoz posible, pero si hay el diagnóstico es tardío, el pronóstico es peor. Evidentemente, una expansión de la epidemia, de la pandemia y un aumento del gasto sanitario. Esta gráfica la ha puesto antes Francisco Javier y yo creo que nos llama poderosamente la atención a todos los que nos hemos sumergido un poquito en el problema del VIH a nivel nacional, y es que en cuanto al diagnóstico tardío, pocos cambios ha habido lamentablemente en los últimos años. Esa gráfica es desde el 2009 hasta el 2018. Son los nuevos diagnósticos de VIH y en esa línea negra se muestran los diagnósticos tardíos que no se han visto decrementados en absoluto. Y ahí es donde nosotros tenemos que jugar nuestro papel, los médicos de urgencia, los ámbitos. Pero bueno, nuestro libro ahora mismo es hablar de urgencias y evidentemente el papel de urgencias es clave. Y es clave por empezar a crear y a implementar nuevas estrategias. Y para eso estamos aquí. Ojalá esta reunión, aunque sea telemática, y al final María José Marchena, sea en ese punto de inflexión en la nueva perspectiva, en la creación de esas nuevas estrategias en todos los servicios de urgencias a nivel nacional, porque
creemos que es absolutamente necesario. ¿Y por qué en urgencias? Nos preguntamos, bueno, ¿es rentable diagnosticar VIH en urgencias? ¿Es factible en el contexto en el que estamos ahora mismo sumergidos, ¿no? con el COVID y la patología? La vida sigue, ¿no? Siguen llegándonos la sepsis, los infartos, los códigos ictus, las gonalgias. ¿Es factible en nuestro contexto? Y sobre todo, ¿es rentable hacer cribaje de VIH en los servicios de urgencias? Rotundamente sí, rotundamente. ¿Y por qué? Aparte por una cuestión ética, no nos demuestra si la infección oculta cero, la rentabilidad del cribaje, en este caso VIH, elevadísima. Las estrategias... Isa, hay un problema en la voz. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Vamos a ver. ¿Esta diapositiva, Amparo? Sí, ahí. Vale. Comentábamos que la pregunta que nos hacíamos es que si era rentable hacer un cribaje de infección por VIH en los servicios de urgencias. Estaba que probablemente sí, es rentable porque si la prevalencia de la infección oculta es mayor del 0,1%, la rentabilidad es evidente. Y ahora veremos cómo esa prevalencia no solo es mayor del 0%, sino que es llamativamente mayor. Las características de las estrategias que debemos implementar desde los servicios de urgencias deben de tener dos puntos clave, ¿no? Dos patas. Uno, que sean lo más amplias posibles, y otra, que a la mayor cantidad de población diana posible, que sea lo más precoz posible. Debemos de desterrar, pongo ahí el concepto, ¿no? El mantra que muchas veces nos repetimos, por lo menos en este caso debemos de desterrarlo. Bueno, esto realmente no va a cambiar mi manejo en urgencias de este paciente en este momento, con lo cual pues no lo hago. En este caso debemos de desterrar esa idea, debemos de hacer un cribaje, debemos de marcarnos una estrategia clara para hacer el cribaje de la infección VIH en nuestros servicios de urgencias. ¿Cuál es el perfil del paciente que nos llega a nosotros y que no va a otros niveles, que no llega a otros niveles? Pues sobre todo hay tres tipos de pacientes, ¿no? Los pacientes jóvenes sexualmente activos, la población migrante y un número nada desdeñable de población de edad avanzada que ellos evidentemente no sospechan que tengan infección por VIH, ya sea cualquiera de los tres grupos porque lo desconocen, porque no pueden o porque no quieren hacerse cribado en los centros de salud. La estrategia a priori es muy simple, consta de un único punto, que es que debemos de promocionar la solicitud de serología en urgencias frente al VIH. A todos los pacientes no debemos de marcar unos determinados perfiles clínicos, que a partir de ahora les llamaremos condiciones indicadoras y que ahora mencionaremos cuáles son. Hay varios documentos, tanto a nivel local, a nivel español, como a nivel europeo. Los más contundentes, de hecho, datan del 2014, la Guía de Recomendaciones para el Diagnóstico Precoz de VIH, lo sacó el Ministerio de Sanidad en el 2014, sigue evidentemente vigente y nos habla de esas enfermedades de VIH no diagnosticado de más del 0,1%. Hay una lista casi interminable, pero no podemos nosotros desde urgencias marcarnos una población diana a todos los pacientes que tengan esa patología que os marco ahí. Estoy viendo, echando los ojos por encima de la diapositiva, la leishmaniasis visceral, la dermatitis seborreica, las neuropatías periféricas, pues evidentemente no. Tienen que ser patologías que tengan una prevalencia alta en urgencias. ¿Para qué? Pues para que dejemos de ser un colador que también es la atención primaria y la atención especializada en urgencia, la hospitalización en las consultas, un colador de oportunidades diagnósticas perdidas de pacientes VIH, que son VIH, esos 25.000 en España, que están por delante de nosotros en las consultas, con patología, que además nos debe de poner ya las orejas de punta, sobre todo si son recidivantes, y que seguimos sin solicitarles una serología para VIH. Hay un estudio que me gusta mucho, que hicieron los compañeros de Aragón hace un año, salió en Enfermedades Infecciosas en Microbiología Clínica en el 2019. Los compañeros de Aragón hicieron un estudio retrospectivo, echaron la vista atrás 3 años y vieron qué es lo que había ocurrido con los pacientes diagnosticados de VIH. Pues los resultados fueron apabullantes. El 86% de esos pacientes habían tenido una oportunidad diagnóstica perdida, es decir, habían pasado por algún ámbito sanitario, ya sea urgencias, atención primaria u hospitalización, consultas externas, y no se le había solicitado una serología, un 86,2%. En lo que a nosotros nos atañe y nos duele
un 28% de ellos habían pasado por nuestras urgencias, casi un tercio. Media de 2 visitas por urgencias por cada paciente. De ese 28% han tenido para los que habíamos perdido una oportunidad diagnóstica para confirmar que tenían VIH. Entre otros datos curiosos que salieron a luz en ese estudio es que hay una fuerte asociación entre el diagnóstico tardío y una mayor frecuencia de las condiciones indicadoras previas al diagnóstico de VIH-Sida. Y paradójicamente, la prevalencia del diagnóstico tardío aumentó cuanto mayor fue la frecuentación asistencial en los servicios de urgencias, de forma paradójica. Es decir, debemos de estar sumamente alertas, porque además el VIH es prevalente y es muy prevalente en los servicios de urgencias. Hay 2 estudios también recientes de 3 hospitales de Madrid, del Hospital Universitario de la Princesa, del Ramón y Cajal y del Gregorio Marañón, que arrojan luz sobre la prevalencia del VIH en urgencias y nos indican que ronda en una horquilla entre el 0,6 y el 0,9%. Es decir, más prevalencia que en atención primaria y más prevalencia que en la población general, que es del 0,2 y 0,3% respectivamente. Nosotros en urgencias tenemos una prevalencia de VIH de entre el 0,6 y el 0,9, casi nada. Y dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos digamos, con los protocolos, la ausencia de protocolos de actuación que tenemos hasta el momento, o hacemos un giro y hacemos una apuesta de actuaciones? Creemos evidentemente conveniente que debemos de tomar las riendas de este problema a nivel, que es a nivel mundial, es lapidario, y para eso los que estamos participando en esta charla, pues hemos colaborado en un documento de consenso del cual estamos muy orgullosos y que luego presentará María José, y que habla de precisamente eso, ¿no? Las recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de los pacientes que son sospechosos de tener un VIH. Al fin y al cabo, lo que intentamos es homogeneizar criterios, tanto de sospecha de cuáles son los perfiles clínicos que en urgencias, a los que en urgencias debemos de pedirles una serología, cómo tenemos que hacerles el cribado, que es a través de la serología, y qué circuito de información y actuación tenemos que tener con esos pacientes una vez que salen de nuestro servicio de urgencia. Debemos intentar, a nivel local, en cada uno de los hospitales, en cada uno de los servicios de urgencias, hacer un circuito local con el resto del hospital y con primaria cerrado y adaptado a cada uno a las circunstancias de su servicio de urgencias. Una vez que definamos el paciente diana, pues crear ese circuito de información y seguimiento y saber todo, independientemente de quién esté de guardia, cómo, quién y cuándo hace el seguimiento a ese paciente, porque tiene unas evidentes repercusiones en ámbito de salud pública y médico-legales. La serología, evidentemente, como siempre, ¿no? Debemos de solicitarla bajo los criterios de voluntariedad y confidencialidad al paciente. Hemos de informarle del procedimiento, al paciente le tenemos que decir que le vamos a extraer una muestra de serología para VIH y va a estar un consentimiento informado oral, no es necesario ningún tipo de consentimiento escrito, y lo que sí tenemos que hacer es dejarlo registrado por escrito en Diraya. Y desde luego asegurar la trazabilidad de la información del resultado, sobre todo del dispositivo. Y digamos, centrándonos en quizá la diapositiva más importante de la charla. ¿Cuáles son las condiciones indicadoras? ¿Cuál es el paciente? ¿Quién es el paciente al que por nuestra consulta vamos a hacer una serología? Pues mirad, ¿se ve? Me pone que la conexión de internet es débil. Se me sigue viendo y escuchando, hay ¿no? veces, Eisa, hay veces que se corta mucho. Quizás si quieres ir terminando la presentación y luego después, si quieres, aclaramos algunos puntos en las ruegos y preguntas. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente, insisto, lo más importante, ¿no? Las condiciones indicadoras a los pacientes a los que debemos de pedirles la serología en nuestros servicios de urgencias son la neumonía adquirida en la comunidad, las infecciones de transmisión sexual, el herpes zóster, el síndrome mononucleósico y 2 situaciones de riesgo que son las prácticas de chemsex y la profilaxis post-exposición. ¿Por qué esas 6 condiciones indicadoras y no la leishmaniasis visceral de la que hablaba el documento del Ministerio? Porque no solo tienen una alta prevalencia como condición indicadora de infección por VIH, sino que además presentan una alta frecuentación en urgencias. Fijaros si la prevalencia es alta. Las ITS es un 30%, las neumonías adquiridas en la comunidad entre un 4 y un 9, un 16% en los VIH de diagnóstico tardío. El herpes zóster entre un 8 y un 10% y el síndrome mononucleósico alrededor de un 5%.
Con lo cual, son suficientemente altas la prevalencia y frecuentación como para pedir serología a estas prevalencia de más del 4,5%, que ya dijimos que por encima del 0,1 era evidente, y además más del 75% de los diagnósticos de neumonía, síndrome mononucleosis y profilaxis post-exposición los hacemos. Un inciso, tener mucho cuidado en los servicios de urgencia con las VIH, porque clínicamente son muchas veces... ¿sí? Perdona, Isa. Vamos a intentar pasar al siguiente ponente porque ya llevamos mucho tiempo y lo último no ha sido imposible, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Y de todas formas yo creo que César también nos va a hablar un poquito del tema, con lo cual, pues muchísimas gracias. Estupendo. ¿Vale? Perfecto. Gracias a vosotros. Isa, maravilloso, fantástico. Ahora vamos a dar paso al doctor César Sotomayor. César Sotomayor es un médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, con el cual tengo el placer de compartir trabajo y algunas guardias y algunas noches de estas conmovidas, no de las gratas, sino a veces de las ingratas. Que, bueno, que lo he visto crecer, que llegó desde chiquitito, pero que ahora se ha convertido en un profesional que ha conseguido saltar por encima mío, pero de forma ostentosa, ¿vale? Y él va a intentar hablar un poquito, y seguro que mucho, y además muy bien, del diagnóstico precoz del VIH. No sé si decir diagnóstico precoz o diagnóstico tardío. Ahora te dejamos a ti que elijas cuál es el mejor título de tu charla, cuando quieras, César. Bueno, pues buenas tardes a todos. Amparo ha sido muy conmovedora y es verdad, yo también lo iba a decir, que para mí es un gusto y un placer realmente compartir esos momentos y hacerlo con Amparo, que fue mi adjunta durante muchos años en las guardias de urgencias y que ella sabe y que nos los hemos dicho, yo la quiero mucho y la admiro también mucho. Y para mí es una gran oportunidad de presentar y estar reunidos aquí para presentar nuestro documento de consenso, que además creo que es bastante reivindicativo desde el punto de vista que habla del papel tan importante que tienen los servicios de urgencias para hacer frente a esta otra pandemia que, como ya han dicho mis compañeros, se tiene bastante olvidada por cuestiones del COVID. Y dar gracias también, por supuesto, a SEMES Andalucía, a mis compañeros con los que he compartido codo a codo el trabajo. Y bueno, pues vamos a entrar en materias. Un poco de forma que yo sé que lo hemos hablado, pero quiero mencionar que las tasas de los nuevos diagnósticos son similares en todos los países de la región europea de la OMS, que la vía de transmisión, la vía sexual es el modo de transmisión más importante y que está centrado sobre todo en el colectivo HSH, hombres que tienen sexo con hombres, y que a pesar de que el diagnóstico tardío tiende a descender del 2009 al 2016, hemos visto en las diapositivas y en las exposiciones de nuestros compañeros cómo no termina de bajar y de hecho termina siendo muy alto. 2018, del Plan Nacional del SIDA, 3.244 nuevos diagnósticos y el 47,6% son diagnósticos tardíos. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque cuando hablamos de la definición de diagnóstico tardío es cuando nos llegan a consulta con un OSD4 por debajo de 350. Y por supuesto tiene gran implicación y gran importancia porque mientras más bajos son los CD4, pues hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades definitorias de SIDA y por supuesto mayor comorbilidad. Esta diapositiva es importante saber que hasta un 28% de los pacientes presentan cifras de CD4 por debajo de 200. Y ya diagnóstico tardío de 19,5%. Cuando hablamos de los nuevos diagnósticos por grupo de edad, sabemos que los nuevos diagnósticos están centrados sobre todo en personas jóvenes, pero es muy importante ver cómo mientras más mayor eres, ¿no?, por decirlo así, de más de 40 años y más de 50 años, vemos cómo el llegar tarde es más probable que siendo joven, lo cual es algo y un dato muy importante.
Cuando nos vamos al modo de transmisión, pues vemos cómo los hombres heterosexuales, el 58,5% llegan tarde al diagnóstico, teniendo cifras por debajo de 200 CD4. Vemos cómo usuarios a drogas por vía intravenosa están en un 53%, las mujeres heterosexuales un 55%, y el colectivo en donde existe la mayor incidencia, vemos cómo llegan menos tarde, ¿no? Es decir, el 40,3%. Probablemente esto porque existe mayor conciencia en el sentido de, que lo hablaremos más adelante, cuando la percepción del riesgo, pero vemos claramente que por frecuentación o por el tema de ITS consultan a más servicios de urgencias, o existe más en ese colectivo la idea de hacer pruebas o cribados más frecuentes. Vemos igual en HCH, en el colectivo HCH, como es el 48,9% el modo de transmisión, y que los heterosexuales, con un 14,4% y un 18,7%, también tienen contagio por VIH y no es nada despreciable. Por lo tanto, con esto quiero hablar de la idea principal, ¿no? Y un poco el motivo de estar reunidos, ¿no? Que es saber que esas personas que están infectadas por el VIH y que no conocen su estado serológico nos dan o nos preocupan, no únicamente desde el punto de vista profesional, sino también a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque esto, a pesar de que el estudio es de tiempo atrás, nos deja muy claro que, a pesar de que se ha hecho en el 2010 o está publicado en el 2010, las cifras de diagnósticos tardíos tampoco han mejorado mucho a lo largo de estos años, ¿no? Y vemos como la mitad de estos casos, la mitad de los nuevos diagnósticos llegaban ya tarde al diagnóstico. Además, que hay determinados factores o características sociodemográficas que pueden asociarse a tener mayor riesgo o que están relacionadas a un diagnóstico tardío, como es ser mayor o tener más edad, como el ser migrante de cualquier otra región fuera de Europa, como puede ser América Latina o bien África, y otros o prácticas sexuales no relacionadas a HCH, ¿no? A prácticas homosexuales. ¿Por qué? Probablemente por la falta de percepción de riesgo. Y todo esto, pues, es un gran problema, porque estas personas no se benefician de tratamiento antirretroviral, tienen mayor probabilidad de desarrollar SIDA porque progresan, porque van perdiendo los CD4, porque tienen mayor morbimortalidad respecto a los pacientes diagnosticados y tratados de forma temprana. Y esto, lo que comentaba mi amigo Javier, pues al final, si estas personas no se benefician del TAR, siguen teniendo carga viral detectable y por lo tanto siguen transmitiendo el virus. Por lo tanto, hay que también pensar desde el punto de vista económico, que aumenta el coste, aumentan los cuidados en comparación con aquellas personas que se diagnostican de forma más precoz. Además, que estas personas, lo que había dicho, transmiten la infección sin saberlo, y en algunos estudios muestran cómo el 54% de las nuevas infecciones que se producen son debidas a ese 25% de personas que desconocen estar infectados. Entonces, es un problema a nivel global, es un problema de salud pública, es una pandemia. Lo que pasa es que hemos aprendido a vivir con ella, suena, y quizá se ha perdido un poco la importancia, pero sigue siendo una pandemia. Y yo propongo 4 puntos para poder hacer frente de ello y que son factibles desde urgencia. En primer lugar, identificar poblaciones clave. ¿Quiénes son ellos? Pues, en primer lugar, cualquier persona que tenga sexo, cualquier persona que tenga relaciones sexuales puede estar expuesto a tener el VIH. Sabemos que las personas jóvenes que son sexualmente activas, tanto hombres y mujeres heterosexuales, en algún momento de su vida sería coste efectivo hacer un screening de VIH. También, por ejemplo, en el colectivo HCH, el screening anual sigue siendo una estrategia perfectamente comprobada de coste efectiva, e incluso cada 3 y cada 6 meses cuando existen prácticas sexuales de alto riesgo. 2. Tenemos que identificar situaciones que están íntimamente relacionadas con el VIH. Y en ellas, pues, por ejemplo, el VIH y las ITS. En esta condición o en esta condición indicadora de por qué, por la prevalencia que es mucho más alta, tenemos que saber que tanto el VIH
vienen juntas, de que comparten mecanismos de transmisión similares y que no podemos desmembrar el VIH y las ITS, que creo que muchas veces durante muchos años se hablaba del plan del VIH y las ITS por ahí quedaban un poco olvidadas. Y hoy por hoy no podemos hacer frente al VIH si no unimos a estos dos enemigos. ¿Por qué? Porque comparten las mismas vías de transmisión. Además, hay algunas infecciones de transmisión sexual que, por ejemplo, son las ulcerativas o bien las bacterianas que están asociadas a mayor riesgo de transmisión del VIH. Y no olvidar que hasta un 30% de los nuevos diagnósticos de VIH presentan simultáneamente al diagnóstico una ITS. Y esto, por ejemplo, que está obtenido de la página de los CDC americanos, pues sabemos que tanto hacer screening como pruebas de VIH es coste efectivo. Sabemos que una persona que tiene VIH y que además tiene una ITS es más probable que transmite el VIH a su pareja sexual. Y aquellas personas que tienen una enfermedad de transmisión sexual tienen de 2 a 5 veces más riesgo de adquirir el VIH si su pareja sexual también es positiva. Por lo tanto, tenemos que pensar en un pack, tanto VIH como ITS. Y además, esas personas que vienen a la puerta de urgencias por una enfermedad de transmisión sexual, siempre tenemos que pensar que hoy existe una alternativa para prevenir el VIH, que es la PrEP. Y los servicios de urgencias pueden ser unos excelentes vehículos para que esos pacientes puedan ser derivados a consultas especialistas. Para aquellos que a lo mejor no estén muy habituados a la PrEP es la profilaxis preexposición al VIH, es decir, el tomar tratamiento antirretroviral de forma diaria o bien antes de las relaciones sexuales para prevenir el VIH. Entonces, siempre pensemos que es una forma también el derivar una manera y una estrategia excelente frente al VIH. Y otra es el llamado chemsex, ¿no? Esto no es nuevo, lo que pasa es que la definición o el término se ha acuñado y es nuevo, pero realmente el sexo y las drogas han estado presentes a lo largo de milenios. Incluso hay descrito que en Egipto se practicaban relaciones sexuales, había opio, o sea que esto no es nuevo. Sin embargo, este término acuñado en el Reino Unido, que son los primeros en dar definición a este fenómeno, pues se entra sobre todo a drogas muy, muy específicas, como es el GHB, la mefedrona y la metanfetamina. Y todos ellos pues producen euforia, desinhibición, aumento del placer, y eso también puede llevar también a un aumento del umbral del dolor, llevando a prácticas sexuales o mayor número de parejas sexuales con mayor tiempo y, por supuesto, pues mayor exposición y mayor riesgo de contraer el VIH. Existen por todas formas y de todos colores. Se pueden snifar, se pueden aplicar vía intrarrectal y se pueden incluso también administrar por vía intravenosa. Y este fenómeno se le llama slamming o slamsex, lo cual no significa que debemos ser expertos en esto, pero tenemos que pensar que cuando alguien viene a nuestra urgencia, y a mí me tocó siendo residente, personas que venían por haber consumido GHB, que es un depresor del sistema nervioso central, pues los encontraban ya sea en sitios de encuentro o en la calle, en donde habían consumido GHB y probablemente no sabíamos cómo actuar en ese sentido, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta y saber que existen, ¿no? Y que están asociados a un riesgo muy importante tanto de ITS y de VIH. ¿Y por qué? ¿Por qué ha ocurrido el chemsex? Pues porque tenemos ahora mismo un montón de factores que favorecen tener chemsex, que son de muy fácil acceso, que se pueden conseguir por internet, que incluso los puedes hacer tú mismo en tu propia casa y que además están a muy bajo precio. Por ejemplo, la mefedrona es un fertilizante de orquídea, para que veamos la accesibilidad que se pueden llegar a tener con ellas, que además se pueden difundir y que incluso están en redes sociales o en plataformas de ligue, por así decirlo, como es Tinder, Grindr, y que por supuesto todos ellos facilitan las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que sea una tormenta perfecta. Y algo que yo quiero
que quiero un poco que nos quedemos es que el perfil de usuario de Chemsex es muy distinto al que estábamos acostumbrados o que estaban acostumbrados en los años 80, 90, finales del 80, ¿no? De cuando fue el gran boom del VIH con los consumidores de heroína. Aquí vamos a encontrar que el perfil de usuario de Chemsex son varones, son HSH, que son autóctonos, es decir, que no vienen de fuera, están entre 30 y 45 años, por lo general vemos que es más prevalente en ciudades grandes, con un alto nivel educativo, con un trabajo estable y que incluso pueden tener un sueldo de más de 1.000 euros. Por lo tanto, no podemos pensar en el típico y que esta persona no lo va a consumir. ¿Y por qué eso es importante saber el perfil? Pues porque este tipo de personas, que muchas de ellas incluso no causan una dependencia física o biológica, no hablemos del terreno psicológico o a nivel de esferas más pues sí, de la esfera afectiva, pues no van a urgencias. ¿Por qué? Porque su vida continúa, las utilizan los fines de semana, tienen relaciones sexuales 2 días consecutivos y al día siguiente, el día lunes, se presentan a su trabajo más cansados, pero no interrumpe su vida familiar, de pareja incluso, o bien laboral. Por lo tanto, la realización de una serología de VIH en los servicios de urgencias en este perfil de paciente sería clave, porque es una forma de rescatar y es una forma, incluso el hacer una serología y que vayan con una derivación, permiten incluso rescatarlos en los servicios de infecciosos o de medicina interna e incluso recibir profilaxis preexposición. Y luego, la que nosotros conocemos mucho y que yo creo que todas las urgencias en España, ya desde décadas atrás, funciona perfectamente, la profilaxis postexposición, ¿no? Sabemos que es una medida para prevenir la infección al VIH cuando ha tenido lugar una exposición de riesgo. Creo que la realización de una serología al momento de la derivación sería adecuado, sería correcto, y si no pudiera ser, porque también conozco la parte dificultosa de las guardias de urgencias, ese paciente se tiene que ir con una derivación a los servicios de infecciosas o de medicina interna para asegurar el seguimiento y de la profilaxis postexposición, ¿no? Al protocolo de profilaxis. Bien, luego 3, ¿cómo la tercera medida para mejorar? Pues identificar las barreras y tabúes, ¿no? ¿Eso qué es? Pues que sabemos que hay lo que hablaba del diagnóstico tardío, ¿no? Existe una baja percepción del riesgo que está asociado a un optimismo irrealista, ¿no? Es decir, oye, yo soy heterosexual, yo puedo tener relaciones sexuales con trabajadoras del sexo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el VIH está centrado en el colectivo homosexual. O bien, yo no me inyecto drogas por vía intravenosa, yo no tengo riesgo. Es decir, el heterosexual que tiene prácticas sexuales o un gran número de parejas sexuales también está en riesgo. Y esto es una de las limitaciones uno de los factores por los cuales llegan tarde los pacientes. Además, que existen barreras entre nosotros, de profesionales, ¿no? Que muchas veces no nos sentimos cómodos o no nos podemos sentir cómodos para preguntar, ¿no? A veces nos pasa que por tiempo o porque simplemente no queremos ahondar en detalle, eso no me pasa a mí, yo que llevo una consulta monográfica de ITS, pues a lo mejor el hecho de derivado de urgencias, que tampoco hay que exprimir cómo fue la relación, en qué momento, cómo fue, a qué hora, pero a lo mejor datos importantes como si ha habido eyaculación, y son tan importantes para saber o establecer el riesgo, ¿no? También muchas veces puede ser que exista una reducción completamente sexista de la sexualidad y por lo tanto no nos atrevamos a preguntar sobre ella, o una cosa que incluso yo también me incluyo, ¿no? La falta de tiempo en la consulta para abordar estos temas, ¿no? Pero la salud sexual es salud y forma parte, no podemos desmembrar la sexualidad de los seres humanos, por lo tanto, tenemos que verla desde otra perspectiva y desde otro ámbito, ¿no? Y por supuesto hay otros factores que son la de los pacientes, ¿no? Que puedan tener temor o pudor, que tengan miedo a ser juzgados o que el profesional sanitario conozca sus tendencias o sus preferencias sexuales. Por supuesto que haya también situaciones egodistónicas de la propia sexualidad y cosas mucho
mucho más profundas que son por las creencias religiosas, las convicciones morales u otro tipo de cosas más complicadas. Y luego, quizá lo más importante, no lo demás no era importante, pero bueno, esto es importante, son situaciones que ocurren en urgencias, que pasan en la puerta, que pasan en observación y que vemos como hay enfermedades que tienen una prevalencia del VIH mayor. Esto está en nuestro documento de consenso, como ya también lo han comentado, que es la neumonía adquirida en la comunidad, el herpes zóster, el síndrome mononucleósico y las infecciones de transmisión sexual, que pueden estar hasta un 30%. El síndrome mononucleósico, que vemos mucho, recordar que la primoinfección por el VIH recuerda, de hecho no, es un síndrome mononucleósico. El VIH, la primoinfección de VIH, del síndrome mononucleósico, a descartar siempre VIH. Nosotros recibimos por parte de urgencias un montón de síndromes mononucleósicos y todos se llevan, además de su serología de virus Epstein-Barr, se llevan y de citomegalovirus y de toxoplasma, el de VIH. ¿Por qué? Porque sabemos que comparten tanto la clínica, tanto analítica como clínica. Y no olvidar que cursan con leucopenia, trombopenia, hipertransaminasemia, lo mismo que puede ocurrir en una prima infección por VIH. La neumonía recurrente, que es considerada al menos 2 episodios en 12 meses, incluso yo en personas jóvenes con un solo episodio la solicito, porque creo que es coste efectivo. Una serología de VIH cuesta 2 euros en los hospitales públicos. Por lo tanto, siempre es coste efectivo. Siempre, siempre. Tenemos que pensar que una neumonía recurrente, la prevalencia aumenta hasta el 16% en los late presenters o los presentadores tardíos, y que las condiciones que están asociadas a un diagnóstico tardío en un estudio español pues eran la neumonía adquirida en la comunidad y la pérdida de peso no justificada o la pérdida de peso de origen no conocido. Por lo tanto, son oportunidades para diagnosticar y disminuir la morbimortalidad de los pacientes que diagnosticamos. El herpes zóster, también recordar que es más frecuente en personas con VIH y que es más frecuente sin infección VIH, ocurre en edades más siendo mayor, pero que puede presentarse mucho más joven, incluso más agresivo en personas con VIH. Y en este estudio del Heights Study que se presentó, pues es simplemente recordar que no podemos abarcar, como decía Isa, la leishmaniasis visceral, pero sí tenemos que tomar en cuenta cómo hay enfermedades que claramente están íntimamente relacionadas con VIH y que presentan una prevalencia superior al 2%. Incluso, por ejemplo, el síndrome mononucleósico está en un 4%. O sea que es coste efectivo, sí, es coste efectivo pedir la serología desde urgencias. Un diagnóstico de hepatitis B o hepatitis C, también vemos cómo la prevalencia del VIH es muy alto. Y ahí nos podemos ir la trombopenia, la neumonía, la neuropatía periférica, que yo sé que no son para estar en urgencias, pero que sí tenemos que pensar que hay condiciones o situaciones en donde hay una prevalencia y que donde los servicios de urgencias son pieza clave para diagnosticarlos. Así es que no olvidemos. Y por otro lado, vemos en este estudio también cómo los late presenters de los nuevos diagnósticos, como vemos también la neumonía adquirida en la comunidad, estaba en un 8,8%, la pérdida de peso en un 31,3%, el herpes zóster, la trombopenia. O sea que son situaciones que se deben o que se nos tienen que venir a la cabeza para solicitarlo. Y esta es mi última diapositiva y simplemente como a modo de conclusión decir que el diagnóstico precoz reduce morbimortalidad, que disminuye la probabilidad de desarrollar SIDA con todo el daño colateral tanto a nivel personal, es decir, a nivel del paciente como a nivel colectivo, y además de los costes sanitarios que son más elevados en aquellos que no se diagnostican de forma precoz. Que no los creamos y que sintamos que las urgencias son piedra angular para el diagnóstico precoz, ya que atienden a un gran número de personas con situaciones indicadoras de infección por VIH y que muchas de ellas comparten incluso sus vías de transmisión. Y que la promoción de la solicitud de la serología
frente al VIH durante la atención de determinados perfiles clínicos y su derivación es una pieza clave para frenar esta otra pandemia que sigue existiendo y que sigue estando con nosotros a pesar de décadas y décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Sotomayor. Evidentemente has cumplido las expectativas. Enhorabuena por tu presentación. Gracias. Y vamos a dar paso ahora a que bueno, nos hablen un poquito, aunque sea un poquito, que yo sé que María José es de las personas que reduce y que no quiere aumentar mucho el tiempo. La presentación del consenso, ¿no? Del trabajo, de ese gran trabajo que va detrás de cada línea que se escribe en una revista o de que se pone en un documento oficial, ¿no? Y ella es María José Marchena, que es una urgencióloga del Hospital de Huelva, una fantástica profesional casi como yo, ¿no? Con muchos años de labor asistencial a nuestras espaldas, y además es la coordinadora del grupo de enfermedades infecciosas de SEME, que ha surgido hace relativamente poco tiempo, pero que ha adquirido una velocidad de crecimiento y de actividad absolutamente portentosa. Cuando quiera, doctora. Gracias, Amparo, por tus palabras. Bueno, pues yo, tal como me ha presentado Amparo, soy María José Marchena y trabajo en urgencias de toda la vida prácticamente del Juan Ramón Jiménez. Nosotros hemos participado, Eisa, César y yo, hemos participado en un documento de consenso de las SEMES sobre las recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de los pacientes con infección por VIH, junto con la derivación y el seguimiento posterior. Prácticamente lo que voy a decir ya os lo han dicho, os lo han contado ya en las charlas anteriores, pero voy a hacer un pequeño resumen para que quede bien claro lo que tenemos que hacer en urgencia. Vale. Bueno, no voy a seguir hablando del VIH, ya se ha dicho durante la tarde en muchas ocasiones, el VIH sigue siendo una pandemia, una pandemia que todavía no tenemos controlada. Hay más de 20.000 personas con VIH positivo, pero que desconocen su estado, y hasta el 50% de los diagnósticos son diagnósticos tardíos. Cuando el enfermo se diagnostica ya tiene una bajada de CD4 de 350. Entonces, con estos datos es lógico que desde los servicios de urgencia nos queramos implicar en ponerle control a esa pandemia dentro de lo que está en nuestras manos. Entonces hemos intentado hacer un consenso con unas recomendaciones cuyo objetivo es asentar una base razonable desde el punto de vista clínico, organizativo y de eficiencia para fomentar la solicitud del VIH desde los servicios de urgencia. Y la finalidad última consiguen incrementar los diagnósticos del VIH en un estadio más temprano de lo que se hace actualmente. Nosotros, obviamente, no vamos a decir que se saque el VIH a todos los enfermos que vemos, que son bastantes. Hemos elegido 6 entidades. Estas 6 entidades tienen alta prevalencia de infección por VIH, ahora lo veremos y ya se os ha dicho a lo largo de la tarde, y además se ven con frecuencia, se atienden con frecuencia en los servicios de urgencia. Estas 6 entidades son la neumonía de la comunidad, el herpes zóster, el síndrome mononucleósico, las infecciones de transmisión sexual y después la práctica del chemsex y la profilaxis post-exposición. Ya hemos dicho que tienen alta frecuentación en urgencia y además tienen alta prevalencia, estas 4 enfermedades, alta prevalencia en la infección VIH, desde el 5% hasta el 30% las infecciones de transmisión sexual. Bueno, pues para hacer el consenso de SEMES nacional se hicieron 3 grupos de 3 personas y se nos hacían estas preguntas. ¿En qué circunstancias se debe solicitar una serología de VIH desde urgencia?
2, cómo se comunican esos resultados en el caso de que sea positivo y cómo se deriva ese enfermo. Y si pudiéramos contar con una automatización basándonos en la informática de la solicitud de la serología para el VIH. Es decir, nosotros en urgencia solemos ir rápido, tenemos poco tiempo, se ven muchos enfermos, atendemos a muchas cosas y se nos puede ir de la cabeza, sobre todo si no estamos inmersos en este tema, pedir una serología de VIH. Intentar, si desde el ordenador podemos poner alguna alarma. Por ejemplo, si pedimos un exudado uretral, si nos puede saltar una alarma de que nos diga, oye, pues pide también un VIH, ¿no? Bueno, Eisa ya ha hablado de esto. La serología, la petición de serología de VIH debe basarse en el principio de voluntariedad y de confidencialidad. Nosotros tenemos que explicarle perfectamente al enfermo que le vamos a pedir un VIH y tenemos que explicarle también cómo se le va a dar el resultado si ese resultado es positivo. Y el enfermo nos tiene que dar su consentimiento, aunque sea verbal. Bueno, pues hemos dicho que hemos elegido 6 entidades. La neumonía de la comunidad es una patología muy frecuente que hasta en el 75% de los casos se atienden en los servicios de urgencia. Los enfermos VIH tienen una altísima incidencia de neumonías bacterianas, de 3 a 10 veces mayor que los enfermos no VIH. Sin embargo, la aparición, la prevalencia de las neumonías varía con la edad. En personas jóvenes, por debajo de 64 años, supone un 12% de todas las neumonías, sin embargo, por encima de 65 años, supone el 87% de todas las neumonías. Aparte, los nuevos diagnósticos que se hacen de VIH, hasta los 50-59 años supone casi un 23%, 18 al 23%, sin embargo, por encima de 60 años, los nuevos diagnósticos de VIH disminuyen un tanto. Por lo tanto, nosotros hemos decidido poner un corte en la edad y hemos sacado la recomendación en la neumonía diciendo: se recomienda la realización de una serología para el VIH de carácter no urgente en todas aquellas personas atendidas en los servicios de urgencia con diagnóstico de neumonía que tengan entre 18 y 65 años y que no presentan patología predisponente alternativa que impliquen un riesgo de padecer neumonía. Si la persona tiene conductas de riesgo, se recomienda realizar la serología siempre. Lo de la serología del VIH no urgente, eso va a depender de cada hospital. Hay hospitales donde tienen la prueba rápida, pero la serología en principio debe ser no urgente, que el resultado aparezca después. Otra entidad es el síndrome mononucleósico. Esta entidad es muy importante porque la infección aguda por el VIH puede debutar, puede tener un curso como una mononucleosis, con fiebre, adenopatías, odinofagia, un ras cutáneo, trombopenia. Entonces, siempre que tengamos un síndrome mononucleósico en urgencia, debemos pensar que podemos estar ante un VIH. No hace falta pensar si tiene factores de riesgo o no. Debemos pensar que podemos estar ante un VIH y pedir la serología. La prevalencia del VIH que debutan con un síndrome mononucleósico es del 5%. No es nada desdeñable. Y además, en el momento de la infección aguda, la transmisión de los enfermos es bastante mayor que cuando la infección está establecida. Por lo tanto, podemos tener la posibilidad de un diagnóstico temprano, lo cual es bastante importante. Y la recomendación es: se recomienda la realización de una serología para el VIH en todas las personas atendidas en los servicios de urgencias y que se presentan con manifestaciones clínicas del síndrome mononucleósico. Es importante intentar automatizar esta serología del VIH justo al pedir una serología de virus de Epstein-Barr o virus de CMV. En relación al herpes zóster,
que es la tercera patología. El herpes zóster es bastante frecuente, hasta el 30% de la población va a tener un herpes zóster a lo largo de su vida, y esto va en relación a la inmunosupresión y, por otro lado, a la inmunosenescencia, a la depresión que aparece con la edad. El herpes zóster en el VIH es también muy frecuente, es más de 15 veces más frecuente que en la persona no VIH y tiene una edad media de aparición precoz que en la persona inmunocompetente. Por lo tanto, el herpes zóster se considera una de las mayores oportunidades de diagnóstico del VIH. Y la recomendación es: se recomienda la realización de una serología para el VIH en todas las personas atendidas en urgencia con diagnóstico de herpes zóster menores de 65 años y sin otros factores predisponentes a padecer un herpes zóster. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, ya se ha hablado durante la tarde, es un problema global de salud pública y que además en muchos casos tienen una tendencia creciente, como es el caso de la gonococia o de la sífilis. Comparten las prácticas de riesgo, la incidencia y los mecanismos de transmisión con el VIH, y hasta el 30% de los enfermos que se diagnostican de VIH presentan simultáneamente otra ITS. Por lo tanto, está claro que ante una ITS hay que sacar un VIH desde urgencia. Y la recomendación es: se recomienda la realización de una serología para el VIH a todas personas atendidas en las que exista sospecha de ITS, ya sea actual o reciente en los 3 últimos meses. Hemos cogido también como entidad para la serología del VIH a la profilaxis posexposición. Esto no tiene mucho que explicar. Lógicamente, si el enfermo llega contándote que ha tenido una experiencia de riesgo de contraer el VIH, está claro que hay que sacarle el VIH y empezar la profilaxis posexposición. Y esa es la recomendación. Todas las personas a las que se considere la prescripción de la profilaxis posexposición hay que hacerle un VIH. Y por último, la práctica del chemsex. El chemsex yo no lo conocía mucho. César, para él es mucho más conocido. Él lleva metido en este tema, inmerso muchísimo más tiempo que yo y sabe muchísimo más, pero yo lo he conocido ahora recientemente. Consiste en la toma o inyección de diferentes tipos de drogas para tener contactos sexuales prolongados, pero prolongados hablamos de horas que pueden ser hasta días, hasta 72 horas durante 3 días. Las drogas que se consumen son éxtasis líquido, cocaína y mefedrona. Todo esto produce mucha desinhibición y se tienen múltiples relaciones sexuales con múltiples parejas y, por supuesto, ahí la protección no existe. En las sesiones estas del chemsex se triplica, o sea, aumenta hasta 3 veces el riesgo de la infección por VIH. Por lo tanto, se recomienda la realización de una serología de carácter no urgente para el VIH en todos los pacientes en los que se sospeche que haya existido práctica del chemsex actual o previa. Hemos hecho una propuesta de circuito de derivación de pacientes porque es muy importante sacarle la serología al enfermo y saber a quién se la tenemos que sacar, pero más importante aún es que esos enfermos no se pierdan. Entonces, el paciente va a acudir a urgencia, se la atiende y en el caso de que atendamos a una sospecha de chemsex o una profilaxis posexposición o una infección de transmisión sexual o bien un síndrome mononucleósico o neumonías o herpes zóster por debajo de 65 años, habría que hacerle una serología de VIH previo consentimiento oral. Nosotros seguimos con nuestro proceso de urgencia, el enfermo ingresa o se le da de alta y desde microbiología, en el momento que se encuentre en una serología de VIH positiva, se deberían poner en contacto o bien con medicina interna o con infecciosas, depende de cada hospital quién lo lleve, y
también con el médico de urgencias que lo ha hecho la petición. Y ya desde el servicio de infecciosa se pondrían en contacto con el enfermo, le darían una cita, lo informan ya en una consulta y ya empezaría la confirmación y el tratamiento. En el caso de que el VIH sea negativo, el encargado de darle esta comunicación sería desde primaria. Habrá enfermos de estos que hemos visto a los cuales se le hayan mandado a la unidad de infecciosa. En ese caso, el que le tiene que comunicar la positividad o la negación o el resultado negativo, pues serían los infectólogos. Esto es una propuesta de automatización que ya os he hablado, para intentar que se nos recuerde de alguna forma que pidamos el VIH. Nosotros desde el grupo de trabajo hemos estado viendo si desde el DIRAYA podríamos, en nuestro sistema informático de DIRAYA, pudiéramos hacerlo. Parece que esto es a nivel de cada hospital, que se ponga en contacto con el servicio de microbiología. Lo ideal es que si yo pongo el diagnóstico de neumonía, me diga antes de darle de alta al enfermo si le quiero pedir una serología, ¿no? O si pido una serología de Epstein-Barr, que me diga si quiero pedir un VIH. Pero esto digo que es necesario estudiarlo en cada hospital. Bueno, y por último, deciros que para implementar este consenso de recomendaciones es muy importante que todos los profesionales de urgencias nos informemos, nos formemos y nos sensibilicemos, tanto con el VIH como con estas patologías. Yo creo que el hecho de estas recomendaciones, de decirle a los urgenciólogos, vamos a sacar un VIH, pues es como un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de filosofía. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas rápidas y a pedir una analítica con la cual voy a poner antibiótico o no ponerlo, o voy a transfundir o no transfundir, pero no estamos acostumbrados a pedir una serología para que se vea una semana más tarde. Pero hay que estar sensibles con este tema porque tenemos que ser una parte importante y activa en el control de esta pandemia. Después es muy importante crear el circuito cerrado, no podemos tener el lujo de que se nos pierdan enfermos. Hay enfermos que se van a intoxicar en el KENSET durante el fin de semana, van a aparecer en el hospital el lunes por taquicardia o por crisis de ansiedad o por dolor torácico. Tenemos que sospechar que ha podido estar en un KENSET y con 3 preguntas que le hagamos pensar que hay que sacarle un VIH y que ese enfermo después no se pierda. Esos enfermos son muy dados a no aparecer nunca más por el hospital, pero por primaria tampoco. Pero si tenemos un VIH que le hemos sacado de urgencia, es positivo y desde infecciosa lo llaman, pues probablemente no se nos escape. Hay que establecer un circuito claro de cómo comunicar los resultados de la serología. No somos desde urgencia los que lo tengamos que decir, pero sí que tenemos que tener claro que hay que hacerlo. Y por último, valorar si se pueden poner en marcha los procesos de automatización, que ya digo que en Andalucía pues va a ser complicado. Y nada más. Yo, si tenéis dudas o queréis debatir algo, pues aquí estamos. Muchas gracias por vuestra atención y por aguantar aquí la tarde entera hablando del VIH. A ver, muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos. Se abre ahora el turno de preguntas para los ponentes. Lo podéis hacer bien vía chat y yo le puedo poner voz, o podéis vosotros participar entre todos. Comunicaros que hemos recibido muchos chats felicitando de las maravillosas ponencias, con lo cual, como le gusta al doctor Sotomayor, hay muchos corazoncitos de me gusta de vuestras ponencias, con lo cual agradeceroslo, porque creo que se han cumplido las expectativas que yo tenía puesto en vosotros, pero con creces. Luego, hay otra cosa que también habría que resumir, y es que hemos conseguido asustar a los médicos de urgencias. Si lo hemos conseguido asustar, es que significa que los hemos conseguido sensibilizar, ¿no?
porque los números han sido tan abrumadores y los resultados de lo que podemos hacer tan bien expuestos que la verdad es que hay algunos que dicen que nos hemos asustado, yo no pensé jamás que esto podía ser así, las oportunidades perdidas las han captado perfectamente, con lo cual, bueno, pues yo creo que el objetivo de esta webinar al menos parcialmente se ha conseguido. Lo siguiente es que luego después lo pongamos en marcha en nuestro día a día. Para el doctor de la Torre había una pregunta y es que si tenían datos de la variabilidad en el número de pruebas que se piden entre las distintas áreas sanitarias andaluzas. No sé si, Javier, tú tienes ese dato o no. No, abre el micro, Javier. Perdón, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. No termino de entender bien la pregunta. ¿Se refiere entre las distintas áreas sanitarias? Pone la variabilidad en el número de pruebas solicitadas, que si hay variabilidad, me figuro que será entre las distintas... si quiere el doctor Diego ampliarnos un poquito Espera un momento, que voy a intentar a ver si... No. Si Diego, el doctor Diego Medina quiere ampliarnos un poquito... Yo lo he entendido como que si existe variabilidad en las pruebas que se piden entre las distintas áreas sanitarias. Me figuro que si en Málaga piden mucho más o a la hora de obtener resultados. Si los resultados de los nuevos diagnósticos son por la variabilidad, ¿no? Yo creo que podría ir... ¿Me escucháis? Sí, sí, Diego. Hola, buenas noches. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Nos ha encantado a todos, como ha visto ya por los mensajes. Mi pregunta era, en la fase en que estaba demostrando el descenso en el número de nuevos diagnósticos, era si este descenso era acompañado o no por un descenso también en el número de pruebas hechas, es decir, por asegurarnos que hablamos de verdad de una baja de casos identificados y que esta no se deba solo a una bajada en pruebas hechas. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente, Diego. Bueno, lo primero, decirte que estos datos son de 2019. No estaba el COVID todavía. O sea, que estos son datos de vida normal. Lo segundo es que son datos provisionales. Faltan depurarlos y luego puede haber algún sitio donde se comunique algún caso más tardíamente, pero no debe de variar grandemente, con lo cual yo asumo que son datos reales, que va a haber un descenso respecto al año pasado. Y tres, lo que no tengo es el dato de cuántos test de VIH solicitan en cada hospital. Lo que sí sé son los que salen positivos. Pero la tendencia ya desde el año 2015, como tú has visto, es que hay un descenso progresivo de nuevos casos. Donde sí hay, que me lo acaban de mandar mientras estamos aquí, son en los datos españoles. Acaba de salir los datos de 2019 y solo aportan que hay 2.000 algo nuevos diagnósticos, pero ya lo dicen ellos de que hay 3 comunidades que no lo han dado y otras que van con retraso diagnóstico. Ahí no influye el COVID cuando esté al final, lo que influye es la sobrecarga de trabajo que ha ocasionado el COVID, ha hecho que no se puedan recoger todos los datos. Pero los datos nuestros yo sí me los creo, es probable que pueda aumentar un poquito, pero no vamos a llegar seguro a los 610, 15 que tuvimos el año pasado, con lo cual esta tendencia en Andalucía se confirma de que hemos tenido menos casos. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta para María José y nos dicen si existen a día de hoy datos de implementación, de implantación del consenso. Que nos cuentes un poquito cómo va el tema. Que yo sepa, no, vamos a ver, el consenso lo hemos terminado a final de septiembre y se acaba de publicar en la revista de emergencia en el último número. No sé si sois de SEME y esos habrán llegado como un pequeño resumen, con lo cual es la primera vez que yo sepa que lo exponemos por lo menos a nivel de Andalucía. He leído por ahí que necesitamos protocolo y efectivamente necesitamos protocolo. Esto es el principio de los protocolos, de unas recomendaciones. Estos son a nivel nacional y el grupo de trabajo de enfermedades infecciosas estamos haciendo un protocolo que va a ser más o menos similar. Hemos metido alguna cosa que no, por ejemplo, el Kensex nosotros no lo hemos metido porque nos parecía que no tenía mucha prevalencia
en Andalucía, que eso es más de Madrid y Barcelona, y sin embargo hemos metido fiebre sin foco. Todavía no hemos terminado las recomendaciones, pero van a ser pues similares a esta. El siguiente paso es darle publicidad, lógicamente. Actualmente darle publicidad a estas cosas pues o es por medio de las webinars o lo tenemos complicado. Hemos pensado también en publicarlo en un pequeño librito que espero que pueda llevarse adelante y que lo podamos publicar y se os repartirá a todos los de SEME. Y bueno, en eso estamos, es que estamos empezando a nacer. Somos todavía neonatos, lactantes. María José, por apuntalar un poquito, es verdad que el Kensex es más en Madrid y en Barcelona, pero ya muy cerquita hay 2 zonas en Andalucía donde sí hay Kensex, que es Sevilla y Málaga, Torremolinos, Costa del Sol. En estas 2 zonas sí tenemos Kensex, sí lo sabemos por las ONGs que trabajan con la gente, que ahí está viendo y cada vez más. Entonces, yo creo que no es despreciable considerarlo en Andalucía como un problema que puede llegar a ser relevante en algún momento. Sí. Bueno, nosotros, por supuesto, vamos a aceptar las recomendaciones del SEMES nacional, pero que nosotros ese tema, nosotros en el grupo de trabajo hemos estado actualizando, nos hemos formado en estos temas que hemos querido tratar y a la hora de elegir no elegimos el Kensex porque pensábamos que no era prioritario en ese momento para nosotros, pero por supuesto que la recomendación la aceptamos, faltaría más. Ahí me da igual quién responda yo. Hay una cosa que cuando yo empecé a trabajar tuve no sé si la suerte o la desgracia de empezar cuando era el boom del SIDA, ¿no? Y hablábamos prácticamente casi igual que ahora con el COVID, ¿no? Y además todo el mundo estaba muy sensibilizado, ¿no? Y cuando empezaron a haber buenos datos, empezó a bajar la información y empezó a bajar nuestro nivel de alerta. Yo ahora en el COVID he visto que ahora estamos todos muy sensibilizados, incluso la población general hace las cosas, cuanto más información un poco tremendista obtiene, ¿no? Porque entonces se confina realmente de verdad, no porque se lo digan, ¿no? Y realmente hace muchas más cosas. Entonces, no sé si sería conveniente realizar nuevamente campañas en las cuales esto se volviera a poner con sus cifras crudas, ¿no? Porque igual que ahora hemos asustado a los médicos, no sé si con la población general también sería conveniente el hacerlo, porque eso hace también que la gente llegue pidiendo otra vez la posibilidad de detectar si tiene SIDA o no, en lugar de ocultarlo. No sé qué pensáis. César, a ver tú que estás más al... Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que las campañas funcionan, yo creo que no es nada despreciable, es decir, forman parte, ¿no? Pero lo que hemos visto es que siempre hay algo, ¿no? Aunque sea mínimo, pero, o sea, de promoción a la salud o de tema de screening, quizás no tan fuerte como lo fue con el tema de póntelo, pónselo. O sea, creo que no sirven solo, ¿no? Yo creo que las campañas sirven para también tener, para que llegue, por supuesto, a la sociedad, pero forma parte también el tema de los servicios de urgencias, centros de ITS, ONG, atención primaria. Es decir, que el hacer campañas o hacer una... Es tan grande que una campaña no va a resolver el problema. Es la campaña, es el que haya conciencia en urgencias, atención primaria, que haya más centros de ITS. Eso es lo que realmente va a salvar tanto el VIH como las ITS. Yo estoy de acuerdo con César y añadiría una cosa más. Y le hemos dado muchas vueltas desde el plan andaluz de toda la prevención que podíamos hacer. Yo creo que las nuevas campañas hoy día quizá no sean con los antiguos medios de comunicación, la televisión, la prensa hoy día no llega, y sobre todo si queremos llegar a las personas claves, que son muchos hombres que tienen sexo con hombre y que tienen probablemente, llegan más las nuevas tecnologías,
las apps, Instagram, Facebook, Twitter, ahí es donde probablemente haya que llegar, ahí es donde haya que hacer campaña, porque esta gente muchas veces ni ve televisión ni lee un periódico, y lo que sí son es gente muy de las nuevas tecnologías, gente que está muy en relación con chat, con aspectos de este tipo, y yo creo que ahí es donde hay que diseñar y hacer campañas adecuadas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, deciros que siguen recibiendo felicitaciones de vuestras ponencias, con lo cual fantástico. Y yo creo que, bueno, nos hemos pasado el tiempo, pero yo he estado tan absolutamente absorbida que creo que ni lo he notado, que era la que debía de haberlo controlado. Y por nuestra parte nada más, comentaros un poco que desde SEMES Andalucía tenéis la puerta abierta para todos los que nos están escuchando, que el grupo de infeccioso está abierto y os animamos a que participéis en él, que es enriquecedor no hacer solamente trabajo asistencial, sino tener otras actividades y conocer a otra gente de otros hospitales y salir de las burbujas que tenemos habitualmente. Y nada más, por nuestra parte yo creo que nos despedimos a todos y daros las gracias a los ponentes por las magníficas presentaciones que habéis tenido y por cubrir las expectativas. Fantástico, muchas gracias. Y a la presidenta de SEMES también, ¿no? También. Bueno, hasta luego, encantados a todos. Buenas tardes. Gracias a Dios. Encantado. Gracias a todos.